A este grupo lo veo medio raro, como que no pega. No pega. No tienen nada en común. Bien. Son equipo de la red. Fíjate 2 segundos. Bien, a nosotros nos tocó capítulos 6 y 7. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer la parte 6 y Lili la parte 7. Bueno, continuando con lo que decía Julie, si sabes de algo me avisás. Esta vez va a ser cualquier cosa me avisás. Y sí, esta vez le avisaron, ¿no? Entonces dice que el rey Darío dijo que vayan a investigar acerca de esto en los tesoros que guardaban el tesoro del rey, ¿no? Y dice que cuando fueron a investigar encontraron un libro en el cual fue hallado un memorándum, un decreto manuscrito por el rey Ciro, que estaba guardado ahí. Esto fue hallado en Acmeta, que sería en provincia de Media. Media es un país antiguo que estaba en el noroeste de Irán, ¿sí? Ahora ya no existe más ese país. Bueno, el memorándum decía lo siguiente, decía que en el primer reinado del rey Sirio, él había dado la orden de que se reconstruya el templo, como veníamos hablando, ¿no? Que se reconstruyera en Jerusalén, en su mismo sitio, que además se use dinero del tesoro del rey, ¿sí? Además dio una medida del cual tenía que ser el templo, que era de 60 codos de anchura y altura, y 3 hileras de piedra grande y de madera. Más o menos esto lo estuvimos viendo, lo que venían comentando antes, ¿no? Que se reconstruya el templo y que ahí se ofrezcan holocausto y cultos a Dios, ¿sí? Y que también los utensilios que había sacado el rey sean devueltos a este templo. Sí, así que bueno, después de haber leído esto, el rey Darío, haber hallado esto, les dio una orden a los gobernantes. Estos gobernantes vivían cerca de la zona de Jerusalén. ¿Sí? Estos gobernantes van a ser Tanai, Setar Bosnai y otros gobernantes que no se los nombra. Bueno, a estos gobernantes les dijo de que esta vez no molesten a los judíos, que los dejen reconstruir el templo, que usen también el dinero de parte del tesoro del rey, que este dinero se recaudaba a través de impuestos a las otras naciones. Bueno, este dinero va a ser utilizado para la reconstrucción del templo y que además este dinero sea entregado a los ancianos, ¿sí? Y que si los trabajadores que iban a reconstruir el templo necesitaban animales o alimentos para poder hacerlos en sacrificios a Dios, que también se les sea dado, ¿sí? Que los dejen reconstruir el templo, que tenían que ser puntuales y diligentes con esto, ¿sí? Para que después de esto ellos puedan adorar a Dios y puedan orar por el rey y su familia. No dice si era esta oración dirigida hacia el rey de Israel, porque en aquel entonces no había. Yo supongo de que era para él mismo, ¿no? Que él más o menos estaba creyendo en el Dios de los judíos. Bueno, y a todo esto el rey da una advertencia. ¿Sí? ¿De qué trata esta advertencia? Dice que aquel que desobedezca esta orden, dice que tenían que arrancarle un madero de su casa y tenía que ser colgado. O sea, que era la muerte. Y que además de eso, derrumben toda su casa. O sea, que tenían que obedecerle al rey, sí o sí. Y también escribió algo que a mí me gustó mucho, que decía: y que el Dios que hizo habitar su nombre destruya a todo rey o nación que quiera modificar este decreto o destruir el templo. Yo, Darío, decreto esto y hágase al pie de la letra. ¿Sí? Entonces dice que los gobernadores hicieron como el rey Darío les indicó, continuaron con la reconstrucción, y como veníamos hablando, esta había sido una profecía de 2 profetas, ¿no? ¿Quién eran los profetas? Ageo y Zacarías. Muy bien.
Acá lo nombran nuevamente. Sí, y dice de que el templo fue terminado en el tercer día del mes de Adar, que sería el sexto año del rey de Darío, del reinado de Darío. En el sexto año del reinado de Darío se terminó de reconstruir este templo, ¿no? Terminando la reedificación del templo, como era la costumbre del pueblo de Israel, celebración de la Pascua. Siempre toca lo mismo. Sí, siempre, ¿no? Hiciste como 3 Pascuas. Muchas Pascuas. Hasta ya sé de qué se trata la Pascua. Hasta la festejaste. Mira que ya pasó. Bueno, en este caso dice que la celebración fue celebrada por los cautivos, por los sacerdotes, por los levitas, y dice en una parte, no dice exactamente extranjeros, pero sí dice gente que había dejado sus vanas costumbres, o sea, sus costumbres paganas, y habían sido parte de las Pascuas anteriores. Estos también celebraron ahí, ¿no? Entonces también la Pascua se celebró con los animales que había permitido hacer llegar este rey Darío, ¿no? Y los alimentos. Entonces los levitas y los sacerdotes se purificaron, se limpiaron, mataron al cordero pascual, lo celebraron con todos los que nombré, y además de eso dice que durante 7 días celebraron las fiestas de los panes sin levaduras. O sea, ¿cómo debería ser una verdadera Pascua? Entonces ellos estaban muy contentos y agradecieron el favor de Dios, porque el Señor los favoreció a pesar de que el rey no era del pueblo de Dios, no era un rey pagano, el rey Darío. Pero ellos agradecieron porque Dios había permitido de que un rey que no era parte del pueblo los dejara edificar su templo. Y todo esto había sido por la voluntad del Señor, ¿no? Y por una profecía que se cumplió. Y entonces terminaron así, agradeciéndoles a Dios. Y también eso que yo no dije, ¿no? De que también el rey Ciro, también, o sea, no era de Dios, o sea, no era creyente, no era cristiano, no creía en nuestro Dios, pero igualmente Dios lo usó, igualmente que a este rey. Y cuando yo leía eso me hacía acordar a la palabra que trajo el pastor, que Dios le abrió el corazón, le abrió a Lidia, o sea, ellos sintieron de Dios, o sea, no lo conocían, pero ellos dijeron, el Dios de la creación, el Dios que lo reconocieron. Y bueno, cómo Dios puede tocar. Y aparte dice que Dios me envió a hacer eso. Pone loco. Y como nuestra vida, ¿no? Que nos puede bendecir a través de gente que no lo lleva al día de hoy, ¿no? Gente que no es cristiana. ¿Terminó? Bueno, empezamos Esdras 7, que aparece nada más y nada menos. ¿Quién? Esdras. Bueno, No te vayas. Esdras significa, o sea, el nombre de Esdras significa Dios ayuda o a quien Dios ayuda, ¿sí? Primero en el capítulo se nos muestra de dónde viene Esdras, cuál es su familia o su linaje. Dice que Esdras es descendiente directo del profeta, iba a decir, de Aarón, que fue el primer sacerdote. Dice que esto es importante porque demuestra que Esdras tenía una posición importante como sacerdote y además era un escriba. Dice que Esdras estudiaba mucho la ley de Moisés y estaba capacitado para poder enseñarlo. Esdras vivía en Babilonia porque se los habían llevado cautivos allí y tiene una misión, decide volver a Jerusalén. ¿Para qué? Pero primero, para esto, le pide permiso al rey, que en este momento era Artajerjes, rey de Persia. El rey de Persia tenía dominado varios países y uno de ellos era Babilonia. Entonces, Esdras les pide ayuda a Artajerjes y Artajerjes le concede todo lo que Esdras le pide, porque dice que la mano de Dios estaba con Esdras para que él pudiera cumplir con su misión. Esdras emprende el viaje hacia Jerusalén con el propósito de enseñar y hacer cumplir la ley de Dios, cosa que había perdido valor y se había dejado de hacer. Esdras estaba muy capacitado para hacer esto, no era que fue porque sí,
Dice que Esdras había dedicado toda su vida a aprender, a enseñar y a poner por obra la ley de Dios. Entonces, por eso Dios lo usa a él, porque estaba capacitado. Bueno, el rey Artajerjes escribe una carta para Esdras donde lo autoriza a varias cosas. Lo autoriza a poder llevarse a los judíos que quisieran ir con él hasta Jerusalén, no los obligaba, sino que a los que quisieran. Bueno, también el decreto ordenaba que se le provea a Esdras todos los recursos para el templo, ya sean financieros y materiales. Los financieros eran para comprar los animales que se usaban para cada día en los sacrificios a Dios y también para mantener el templo. Luego el rey ordena que sus tesoreros ayudaran a Esdras. Dice que Esdras les podía pedir todo lo que quisieran sin límite ni restricción, todo lo que él pidiera se lo tenían que dar. Bueno, el rey también demuestra su apoyo hacia Esdras y hacia los judíos, prohibiendo que se les cobren impuestos a los levitas, sacerdotes y los que trabajaban en el templo. Y Artajerjes así mostró su apoyo político y financiero a la obra de Dios. Después, el rey también pone en un lugar alto a Esdras y le da autoridad para ver varias cosas. Le dio autoridad para elegir o nombrar jueces y magistrados. Yo busqué magistrados que era, y es como una posición más alta que los jueces. Bueno, también le da el poder de castigar a los que no cumplían la ley de Dios, porque a partir de ahora iba a ser algo muy importante, iba a volver a ser tan importante como lo fue al principio, cosa que se fue perdiendo con el tiempo. Le dio autoridad para castigarlos, podía sentenciarlos a muerte si no cumplían la ley de Dios, podía expulsarlos del país, podía mandarlos a prisión y podía sacarle todos sus bienes si no obedecían la ley de Dios. En el nuevo orden que Esdras iba a establecer era que iba a volver a ser muy importante obedecer la ley de Dios, tal cual, si no, muerte o lo que él quisiera para esa persona. Después, finalmente, Esdras cierra el capítulo con una oración de agradecimiento a Dios, donde reconoce que todo lo que tiene y todo lo que logró y la ayuda que recibió de parte de Artajerjes, rey de Persia, fueron gracias a la bondad del Señor. Esdras se sintió fortalecido por la ayuda que Dios le había dado, entonces reunió a todos los líderes de todas las familias de las 12 tribus de Israel y se los llevó a Jerusalén para que pudieran volver a vivir ahí, porque eran de ahí, y para que pudieran servir a Dios allí. Bueno, en conclusión, el capítulo nos cuenta y nos muestra el gran papel que tiene Esdras como un reformador, como alguien que vino a volver a ordenar las cosas que estaban desordenadas. Esdras contó con el respaldo del rey de Persia, Artajerjes, y el gran favor de Dios. Como vemos, su misión era restaurar el culto a Dios y hacer cumplir la ley de Dios y que volviera a ser algo muy importante, como lo era, pero había perdido esa importancia. Y así termina el capítulo 7. Pero qué equipazo. ¡Contalo! Tratalo con amor, Agus.